da cuenta, le sacaron un préstamo a su nombre y inescrupulosos que se quedan con la guita de una jubilada. Bueno, para charlar un poquito de este tema, hemos invitado a una especialista, Gabriela Fernández. Ella es abogada y se dedica justamente, y tiene una especialidad en esto, ¿no?, de defensa del consumidor, y por lo que hemos charlado con Gabriela, no son pocos los casos. Bienvenida, Gabriela, buen día. Hola, buen día, ¿cómo andan? Muchas gracias por la invitación. Bueno, vos te dedicás, entre otras cosas, pero sabemos que sos especialista en derecho del consumidor. Correcto. Y estás al tanto de este tipo de estafas, ¿no? Sí, me dedico a eso y la verdad que este último tiempo, lo que ha sido, en general estos últimos años, pero este último mes ha sido terrible la cantidad de víctimas que han sufrido este tipo de estafas. Como decís, mediante llamadas telefónicas, los engañan, se hacen pasar por personal del banco, personal de EDEMSA, personal de ANSES, o descuentos para suscripciones a plataformas, y los van guiando para acceder a sus datos bancarios y efectivizar o la toma de un préstamo o el vaciamiento de las cuentas. Uno, ¿sabes qué? A ver, lo primero que se te viene a la cabeza es... los tipos son muy astutos para ir envolviéndote y llevándote a que vos lo hagas. Quizás uno dice, ¿cómo puede ser? Pero que te agarra mal parado, y quizás vos con la desesperación y decís, bueno, es una oportunidad. Tal cual, ¿Qué te dicen los clientes a vos? La realidad es que el cliente viene desesperado, porque la realidad es que neurológicamente les hacen un discurso que los va llevando y como que van entrando, y cuando dicen, cuando se dan cuenta... O sea, son conscientes que después de que pasó la situación fue una estafa, pero la realidad es que en el momento, claro, todo lo que el tipo les va diciendo va coincidiendo con lo que ellos, o sea, van escuchando. Hay diversos tipos de estafas, claramente, pero y sobre todo a quienes apuntan, a los hipervulnerables, al jubilado, al que por ahí no es nativo digital, que no tiene mucha noción de cómo manejar la tecnología. Entonces ahí tenemos un rango etario que es el que más es víctima de estas situaciones, pero ninguno está exento, hasta incluso los abogados, conozco colegas que han sido víctimas de estas situaciones, porque la realidad es que son muy astutos y hacen una maniobra que es muy inteligente. O sea, que esto que estás remarcando, Gabriela, es muy interesante, ¿no? Porque, bueno, al principio lo aclarás bien, ¿no? Uno dice, apunta al jubilado, al adulto mayor, al que por ahí, ¿viste? Es más, se han criado otra cosa. Antes los grandes hacían los tratos de pura mano. Te vendo la finca, bueno, ¿cuánto? Y se daban la mano y chao. Y esa gente tiene mucha confianza, ¿no? Y confía porque confía. Pero también hoy, tal como vos lo subrayás, cae gente joven en la trampa. Tal cual. Y después se da cuenta y se dice, che, ¿qué? ¿Cómo puede ser que me engañaron? Claro, vos decís que hay como una especie de trabajo previo de psicología muy estudiada, ¿no? Por ahí hay algo que es muy profundo de la psicología, y es que también hay dos formas hay sistemas en los cuales la persona frente a una situación reacciona impulsivamente. O sea, entonces uno por ahí si no tiene el tiempo de poder razonar palabra por palabra que la persona viene diciendo, y todo el discurso de repente está integrado y tiene lógica y se ve una persona seria y te dan datos certeros, porque muchas veces te llaman de DEMSA o de ANSES y te informan quiénes son, qué número de agente tienen, o toda la información que no te hace inducir en que es un error. Que uno se da cuenta del error posteriormente, cuando se produjo el engaño, la estafa. La realidad es que hay toda una maquinación mental que viene acompañada de este engaño, que justamente uno al momento de desarrollarse no lo advierte. Bien, Gabriela, y vos como abogada decías recién en el inicio que has tenido varios casos. Hay varias personas de acá de San Rafael que han acudido como clientes a pedirte ayuda. Sí, la realidad. ¿Son muchos? Es que yo vengo ejerciendo en este ámbito ya era unos 4 años, y en estos 4 años de todo lo que hago, de lo que es defensa del consumidor, que por ahí hay reclamos a diferentes organismos, el que más frecuente es la estafa, que jurídicamente se llama phishing o vishing, que es cuando una persona se hace pasar por
o sea, un agente de un banco, de una entidad importante, y engaña y manipula a la persona para conseguir ingresar sus datos bancarios, vulnerar el sistema de seguridad bancario y finalmente producir la estafa. Bueno, a ver, y ahí viene la pregunta, ¿no? Que creo que es la pregunta clave. Me llaman por teléfono, me ofrecen un plan, no sé, de telefonía o de una plataforma X, no lo que sea, Netflix, por el ejemplo de la señora, y me sacan un préstamo a mi nombre. ¿Yo tengo derecho a reclamarle al banco o ya perdí? No, y eso es lo más importante para aclarar. Siempre hay alternativas, y por ahí esto es el mayor error. En la mayoría de los consumidores, de 10 estafados solamente 2 reclaman. Porque mirá, hay 8 que consideran que, bueno, como una negligencia mía, bueno, ya está, pierdo la oportunidad de reclamar. Y no, esto es un error. La realidad es que sí hay herramientas, hay que proceder rápidamente. La realidad es que hay varias vías de acción que nosotros con los clientes trabajamos, que es inmediatamente producido la estafa, ir a la comisaría, hacer la denuncia, que nos descarguen en delitos informáticos toda la información de, o sea, el comprobante de transferencia, el número de teléfono de la persona que me llamó, porque la realidad es que esa plata va a un quit, va a una cuenta bancaria que está identificada. Entonces, pues se puede continuar la vía penal para lograr una medida cautelar y primero suspender el cobro del crédito por parte del banco, que eso es algo muy importante porque eso le va a permitir al consumidor que no se le siga devengando en su cuenta bancaria ese cobro de crédito, y la vía civil, ya sea que la cautelar no se le otorguen de oficio, se puede tramitar por la vía civil justamente para evitar el cobro del crédito. Y algo que yo recargo siempre, y es cuando no ha sido un préstamo lo que le han sacado de la cuenta, sino que han transferido dinero, es llamar automáticamente al banco para revertir esa transferencia y que los clientes anoten el número de trámite que con el que el banco les tomó ese reclamo. Bien. Porque esas son todas las herramientas que después nos van a ayudar a nosotros para poder iniciar ese proceso y que el banco termine respondiendo, porque la realidad es que acá hay una responsabilidad del banco, porque hay una falta del deber de seguridad del sistema bancario. Nosotros tenemos el Banco Central, que es... Eso te iba a preguntar, justamente, digo, no tiene que haber un sistema de... porque es lo que uno se pregunta desde la comunicación, como periodista, ¿no? Digo, ¿qué pasa con el sistema de seguridad del banco? O sea, que cualquiera vale, tú le sacas la abuela, le manda otra... El banco es responsable. Esa frase me gusta. El banco es responsable porque la realidad es que, bueno, el Banco Central ha emitido innumerables comunicaciones hacia las entidades bancarias para que solidifiquen sus sistemas de seguridad frente a toda esta masividad de casos de estafas que hay en los últimos años. Entonces, en estas comunicaciones le impone deberes, aumentar el nivel de seguridad de sus dispositivos, de sus cuentas, de sus páginas web, de las transacciones, hacer una trazabilidad de las transacciones. Si habitualmente yo opero números razonables y de repente pido un préstamo preaprobado, el banco no tiene el deber de contactarme por todas las vías posibles para verificar que efectivamente yo estoy pidiendo el crédito. Que soy yo. O sea, por mail, por teléfono, el banco tiene todos los medios de comunicación. Si yo soy una anciana y no hago movimientos monumentales, tal cual. O no transfiero habitualmente a Buenos Aires, Córdoba, La Pampa. Entonces, si el banco tiene que detectar, algo raro está pasando con esta señora, ¿no? Sí, y esa es la clave, porque ahí el banco tiene que tener un registro de operaciones habituales por cuenta. Si de repente en una cuenta encontramos operaciones que no son habituales, y sobre todo frente a esta masividad de casos. Claro. Entonces, si nosotros en una semana tenemos, o sea, yo vi de cerca 6 casos, no quiero ni imaginarme cuántos habieron. O sea, en tu estudio, en una semana recibiste 6 denuncias. 6 denuncias. Acá en San Rafael. Todas con la misma metodología. Y todas con lamentablemente la misma consecuencia, que es el préstamo preaprobado y el vaciamiento de sus cuentas bancarias. Entonces, frente a eso, los bancos tienen el deber de operar, porque no es que es un caso aislado y que la prevención fue imposible, no. Nos encontramos frente a esta frecuencia de operaciones. Entonces, si de repente a mí yo pido un préstamo preaprobado, automáticamente se me aprueba y me transfieren los 25 millones de pesos, no es habitual. Entonces, ahí está el deber de seguridad que debe activar el banco y que actualmente no se está haciendo.
Gabriela, sabés que me dejas un poquito helado y conmovido, ¿no? Estamos charlando con Gabriela Fernández, ella es abogada, especialista en derecho del consumidor, y nos acaba de contar, Gabriela, que ella en su estudio, en una semana, ha recibido 6 denuncias o pedidos de ayuda, de asesoramiento, de estafas con esta modalidad del cuento del tío, ¿no? En San Rafael. Imagino los demás deben ser un montón, entonces. Es un montón, realmente. Claro, nosotros la policía, el ministerio nos informa uno cada tanto, pero vos decís son 6, no. Deben haber cientos. Y el problema que hay es que la mayoría de las personas no va a la comisaría a hacer la denuncia. Bien. Y generalmente estas operaciones se desenvuelven cerca del fin de semana, el viernes, entonces el banco ya no está operando. Recién tengo que ir el lunes y cuando la gente va el lunes la plata ya se transfirió de su cuenta. Entonces, claro, a veces las medidas que se toman son tardías y la mayoría de las personas no van a denunciar. ¿Por qué? Porque sienten esa culpabilidad de haber sido inducidos a entregar por ahí sus datos bancarios o acceder al y link, decirse, qué tonto que fui también, ¿no? Tal cual. Entonces, bueno, la realidad es que es importante que primero seamos conscientes de que rechazar todo tipo de ofrecimientos de este tipo, porque claramente hoy nadie te ofrece, hoy nadie te ofrece. Por supuesto. Y segundo, que hay alternativas viables, que los créditos se suspenden, los cobros, y que hay que accionar rápidamente, porque realmente es importante que uno pueda saber que hay herramientas frente a estas situaciones. Gabriela, lo primero que tenés que hacer, a ver, me llaman, corto y digo, me engañaron. ¿Qué es lo primero que hago? Llamar al banco automáticamente. Llamo al banco. Llamo al banco para que informar que he sido antes de ir a la policía, llamo al banco. Para informar que he sido víctima de una estafa y solicitar que se revierta la operación. Bien. Y ahí pedir que el consumidor le pida al banco, a la gente con el que está hablando, todos sus datos. Los datos del agente, el número de operación con el que está elevando el trámite, y luego de cortar la llamada con el personal del banco, dirigirme a la comisaría. Bien. No bloquear a la persona, no, porque es muy habitual que se bloquee y por ahí se pierde el chat y a veces es muy difícil obtener esa información con posterioridad. Entonces ir a la policía, hacer la denuncia y llevo todo el dato de quién es el que me llamó. Todo en la policía le van a descargar, ya sea en la policía o cuando vaya a fiscalía del expediente, le van a descargar la información del chat y el número de comprobante y las operaciones del banco, eso es importante. Y bueno, ahí si no tiene un abogado que lo asista, evaluar en fiscalía, pedir que la solicitud de medida cautelar para la suspensión del cobro del crédito, y si no, ir a un profesional que le dé, que pueda seguir siga el proceso para poder anular ese crédito. En realidad lo más importante acá es anular el cobro de ese crédito, que muchas veces los jubilados no tienen, o sea, les terminan sacando un porcentaje mayor a la jubilación. Bien, ¿y los resultados cuáles son? Positivos. O sea, la justicia responde, las medidas cautelares salen rápidamente, los procesos tienen sentencias favorables en contra de los bancos. Hay un ranking ahí de bancos que son los que más frecuentan este tipo de problemáticas. Entonces ya hay como una protocolización de cómo sucede, se conlleva el caso y la sentencia como sale. A ver, la realidad es que también todo depende del caso particular, pero lo que es en sí el phishing, el vishing, la estafa que se genera, tiene una consecuencia positiva, las sentencias salen favorables y eso es importante que el consumidor lo sepa. Bueno, es realmente para remarcar lo que decís, Gabriela, considerando que uno dice, listo, perdí todo, ¿qué voy a hacer? Tendré que vender algo para mejor por tonto, ¿no? Pero vos decís, bueno, con los pasos que vos acabas de explicar, llamar al banco, la denuncia, guardar todo, pedir asesoramiento legal y empezar en el curso eso, y por lo general no termino pagando nada. No, la realidad es que, o sea, para ponerlo en un caso concreto, un veterinario hace unos 2 años, un préstamo preaprobado de 25 millones de pesos. Monotributista categoría A, independiente, imposible de afrontar ese crédito. Y nada, metimos la cautelar. La realidad es que la cautelar salió positiva. Inmediatamente, al menos de una semana y media, habíamos notificado al banco la suspensión del cobro del crédito y la sentencia salió favorable. Bien.
Pero ves, ahí me quiero detener. No quiero hacerlo más extenso, pero que hay que remachar un poquito esta historia. Cuando vos hablás de la falta de control o de seguridad del sistema bancario, ¿no? Sí. Si yo soy monotributista categoría A y los tipos, en el cruce de datos, saben que yo facturo tanto, yo no voy a pedir un préstamo de 50 millones. Dice, sí. el poder adquisitivo de este muchacho, Tal o de esta cual. chica, o esta señora, es de tanto. Porque es monotributista, porque es categoría A, porque factura tanto. Yo no sé, toco un botón y yo sé cuáles son si tiene tarjetas de crédito, los movimientos bancarios. Ni por asomo va a pedir un préstamo, no reúne las condiciones y se lo dan igual. Sin duda. Lo que pasa es que en el consumo hay una ecuación que siempre nosotros hablamos los abogados consumeriles, y es que a los bancos les sale mucho más costoso Sí. prevenir que reparar. Entonces, esos dos que le hacen juicio y los demandan, los terminan arreglando y pagan la sentencia, y los otros 8 que por ahí quedaron metidos en este embrollo, Sí. terminan pagándole al banco con intereses el cobro del crédito. Entonces Eso, la realidad es eso que, en mi barrio le dicen sos de mala persona, ¿no? y por ahí son operativas que los proveedores de servicios que son multinacionales se aprovechan en ese desequilibrio que hay entre Sí. el proveedor y el consumidor. Sí, bueno, es fuerte lo que estás diciendo, porque uno dice, al final, el banco tiene una función, no son carmelitas descalzas, ni mucho menos, ¿no? Pero, es decir, ellos a sabiendas de que hay gente que ha sido engañada, y bueno, si pasa, pasa. Sí. No todas las entidades bancarias no, son no, así, sí, por hay que supuesto, hay subrayarlo, entidades pero que son serias, pero es horrible eso, ¿no? sucede, y por eso es importante que, bueno, si desde las entidades bancarias no hay una información que se le acerque al consumidor para prevenir esta situación, es importante que se hable para que los consumidores tomen conocimiento y sean cada vez menos los que caen en este tipo de situaciones. Bueno, Gabriela, gracias por... Muchas gracias. Te vamos a seguir invitando, es interesante los Muchas datos, y seguramente mucha gente que está escuchando tiene esa herramienta y ha aprendido de que tiene algo para resolver, ¿no? Sí. Hay respuesta y es Esa favorable. es la idea. Gracias. Muchas gracias. Gabriela Fernández, abogada, especialista en Derecho del Consumidor. Sintonizando el